esta mañana quiero decirles que el mensaje es para motivarlos. Por supuesto, en el mensaje está implícito el proceso de Dios, el cual significa que el Señor ha dispuesto a hacernos parte de esa obra que fundamentalmente el Espíritu Santo quiere hacer en la vida de cada uno de sus hijos. Pero no somos entes pasivos. Dios nos hace parte de esa obra. El mensaje en esta mañana es: corre para ganar. Corre para ganar. Leamos la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 9. Le voy a leer en la versión Reina Valera y luego en los comentarios voy a ir introduciendo los mismos textos, pero en la versión Nueva Traducción Viviente. Pero les leo primero la versión Reina Valera, que creo que la mayoría tiene en sus Biblias. Allí en 1 Corintios capítulo 9 y el versículo 23 al 27, al final del capítulo. Y dice así la palabra de Dios, que la leemos en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Corre para ganar. Es interesante que Pablo inicia esta parte del pasaje que estoy leyendo, dando continuidad a algo que él antes había expresado, mencionando la importancia de difundir el Evangelio, pero al mismo tiempo coloca en paralelo al acto de fe de difundir el Evangelio otro acto de fe que significa, en esa intención de que el Evangelio llegue fielmente al corazón del oyente, correr la carrera para ganar. De otra manera, si no lo estás corriendo de esa manera, no será posible llegar con el mensaje del Evangelio de una manera eficaz. Van en paralelo. Pareciera que no tienen nada que ver una cosa con la otra, pero tienen mucho que ver. Porque yo tengo que representar el Evangelio que hablo. Mi vida lo tiene que expresar. Y para eso es necesario que esté corriendo la carrera con la firme motivación de ganar. Y sigo leyendo allí, versículo 25. Todo aquel que lucha, habla del que está en la carrera, de todo se abstiene. Abstener significa dejar de lado algo que no conviene. Aquellos que corrían ese estadio al cual está haciendo referencia Pablo, tomando como ilustración la carrera que ellos podían observar en aquel tiempo. Ellos, dice, a la verdad, para recibir una corona
corruptible. Los que corrían en ese estadio recibieron una corona corruptible. Ya vamos a ver de qué se trataba. Pero nosotros, Pablo le dice a la iglesia, pero nosotros corremos para recibir una corona incorruptible. Hay una gran diferencia. Una corona perece, la otra corona no perece. Y cuidado, porque cuando se habla de esto, se habla de premio. Y yo le voy a hablar hoy, esta mañana, de algo muy diferente, del premio mayor que Dios tiene para aquellos que corren la carrera a fin de agradar a Dios y ganar, llegando a la meta. Versículo 26. Así que, dice Pablo, y aquí habla de su decisión. Presta atención, porque en esta mañana Dios te va a estar diciendo que hay una decisión que es necesario tomar. Así que, versículo 26, yo, dice Pablo, de esta manera corro, no como a la aventura, por si pasa algo, no. De esta manera peleo. En aquellos juegos de esa época, no solo se corría en carrera, también había boxeo. Y por eso Pablo aprovecha para ilustrarlo de esta manera. Y dice, de esta manera peleo, pero no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, mensajero para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En la versión Nueva Traducción Viviente, el versículo 23 dice así, tomando palabras del apóstol Pablo, hago lo que sea. Pero ese lo que sea tiene que ver con lo que él mencionaba antes. Miren lo que él menciona antes, para entender bien lo que significa lo que sea. No es cualquier cosa, es aquello que en verdad es necesario, importante para difundir el evangelio. En el versículo 19, vuelvo a la versión Reina Valera, para luego ir a lo que quiero decir. Por lo cual, dice Pablo, siendo libre de todo, versículo 19, capítulo 9, 1 Corintios, versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Versículo 20, me he hecho a los judíos como judío, que en verdad lo era, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, es decir, como sumiso a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Versículo 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esa es la razón por la cual Pablo dice entonces en el versículo 23, tomando la traducción de la Nueva Traducción Viviente, hago lo que sea para difundir la buena noticia, lo que sea necesario para que la buena noticia llegue a aquel que necesita ser alcanzado por Dios, lo voy a hacer. Y Pablo añade ahí participar de sus bendiciones. Pero participar de sus bendiciones significa estar listo para correr la carrera. Y entonces Pablo
o a utilizar la ilustración de aquellos campeonatos que se hacían en aquella época, allí en la región de Corinto, que no eran precisamente los Juegos Olímpicos, como muchas veces se dice. Los Juegos Olímpicos comenzaron ciertamente en Grecia, pero fue en una ciudad conocida como Olimpia, allá por el siglo 8 antes de Cristo. Ahí comenzaron los Juegos Olímpicos. Pero lo que Pablo podía observar estando en Corinto era otro tipo de juego, que era una similitud de aquellos Juegos Olímpicos, pero que se llevaban a cabo en Corinto, conocidos como los Juegos Ísmicos. ¿Por qué? Porque Corinto es una región que está ubicado en un istmo, una parcela de tierra que une dos masas de continente, el norte y el sur de Grecia. Y entonces esos juegos que se realizaban en Corinto se conocían como Juegos Ísmicos. Y mirando Pablo eso, él aprovecha para tomar la ilustración de eso que acontecía en los Juegos y traer la enseñanza para que el cristiano pueda entender el valor de la carrera que está corriendo, en la cual él es participante al mismo tiempo que difunde el mensaje del Evangelio, de las bendiciones del Evangelio. Aleluya. Entonces el primer punto en esta mañana es: el Evangelio debe ser difundido y sus bendiciones le seguirán en la misma medida en que el mensaje del Evangelio es transmitido. Bendición sigue atrás del mensaje. El apóstol Pablo declara lo que es necesario cuando yo he llegado a entender el mensaje del Evangelio. Y entonces la pregunta es esta: ¿es el Evangelio una buena noticia? ¿Lo es para mí? Con seguridad, no hay duda en eso. Y podemos afirmar que definitivamente el Evangelio es buena noticia, porque el mismo Pablo lo dice en el libro de Romanos: el Evangelio es poder de Dios. Aleluya. Y como resultado del Evangelio, bendiciones vienen atrás de él. Vaya si el Evangelio es buena noticia. El Evangelio trae al que cree y lo recibe salvación, sanidad, libertad, paz. Por tanto, si en verdad yo creo esto, porque Dios lo habló primeramente, luego lo reveló en Jesucristo, y finalmente porque además lo he experimentado, porque no se trata simplemente de una palabra declarada, se trata de una palabra hecha vida en la experiencia personal. Y cuando esto ha ocurrido, pues entonces estoy participando del Evangelio y no puedo, y de una manera más concreta, no debo callar. Si estoy participando de los beneficios del Evangelio, no puedo callar y no debo callar. Por eso Pablo decía, esa frase, lema que tomamos para este año: creí, por tanto, hablé. Y entonces Pablo dice, uniendo en ese mensaje a la iglesia, nosotros también somos llamados a creer y por tanto hablar. Ahora, para eso es importante entender el proceso de Dios. El proceso de Dios significa que para que el Evangelio sea relevante en mi vida,
tiene que empezar a morir algo en mí. Lo tiene que manifestar mi vida en un trato personal de Dios a través del Espíritu Santo. Pablo decía, hago lo que sea. No importa lo que tenga que rendir, no importa lo que tenga que poner en sujeción. Eso que Pablo manifiesta era la declaración de una fe en la cual él podía decir, no antepongo mi derecho personal. ¿Cuál es el derecho personal de cualquier hombre o mujer? A vivir la vida que a él le agrada. Y Pablo dice, yo no voy a anteponer mi derecho personal a la razón fundamental del propósito de mi vida aquí en la tierra. No importa la edad que tengamos, pero muchas veces encontramos personas que han pasado los años y ya están entrando en la última etapa de su vida y no han entendido el propósito de su vida. La razón fundamental por la cual Dios nos colocó aquí en la tierra. En el caso del cristiano, ¿cuál es? Lo que estamos destacando a través de esta declaración que hace el apóstol Pablo. El cristiano se encuentra aquí en la tierra todavía porque tiene una misión. Su misión es difundir la buena noticia y para eso Dios lo llama a correr para ganar. Difundir el evangelio significa contar lo que el evangelio es y lo que hizo en mí. Y cada uno de nosotros tiene testimonio de esa experiencia. Y a partir de esa experiencia, Dios pone en el corazón del Hijo este llamado: corre para ganar. Corre para ganar. Por eso Pablo, a través de la fe viva que estaba presente en su corazón, él podía decir, las promesas del Señor son sí y amén en Él. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, dice así la palabra de Dios. Es el mismo apóstol Pablo que está declarando allí, dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, sí, y en Cristo, amén, por medio de nosotros. Las promesas de Dios son declaraciones del corazón de aquel que está en el trono de gloria y se hacen realidad en la manifestación de esa bendición en la vida de los hijos. Por eso dice, todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, sí, y en Él, en Cristo, amén, por medio de nosotros. ¿Cómo van a conocer nosotros las promesas? Sino a través de tu propia vida y mi vida. Porque allí es donde Dios da a conocer la revelación de la promesa hecha realidad, cumplida totalmente. Y todo esto, dice allí el apóstol Pablo, todo esto sucede para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Esto nos lleva a entender que Dios está activo. Dios mismo lo hizo todo, sin que falte nada, de una manera completa y perfecta, a fin de que la fe permanezca activa. Las promesas de Dios son sí y amén en los hijos y están para cumplirse. Dios confirma la palabra de la promesa en el cuerpo de Cristo.
la iglesia, y lo hace por medio del Espíritu Santo, con el cual fuimos unidos y sellados en ese cuerpo como garantía de que las promesas de Dios se cumplen. Se cumplen. Es en esa confianza que Pablo podía decir con toda seguridad: las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Aleluya. No te prives de exaltar el nombre del Señor cuando la palabra está iluminando tu vida con un testimonio que es fiel y verdadero. En esa fe, Pablo podía afirmar que cuando el Evangelio es dado a conocer, cuando el Evangelio es anunciado, cuando el Evangelio es difundido, sus bendiciones le siguen, porque el Evangelio es el testimonio de las promesas de Dios que tienen su fiel cumplimiento en Cristo, en quien son sí y amén. Y tú y yo hemos sido participantes de esas bendiciones. Y estamos en la carrera para seguir alcanzando aún todo aquello que en el consejo de Dios ya ha sido claramente establecido y por medio de Cristo ha sido sacado a la luz. La fe viva se activa en la obediencia. Aleluya. Y cuando hay obediencia a la palabra, no dudes, las bendiciones le siguen. Sin lugar a dudas, la fe viva se activa en la obediencia, y cuando hay obediencia a la palabra, las bendiciones le siguen. ¿Quieres bendiciones de Dios? ¿Quiere o no quiere? Amén, gloria a Dios. ¿Saben por qué es importante declarar ese amén o el aleluya? Porque hay en la atmósfera espiritual potestades que están atentas a cuál es el mover de la fe en tu corazón y en mi corazón. Y en la misma medida, aunque tú no tengas completa seguridad de cómo Dios lo va a hacer, lo puedes proclamar, porque si Dios lo habló, es verdad. Es verdad. Las bendiciones de Dios son bendiciones que no traen tristeza. Así que cuando alguien te pregunta, ¿quieres bendiciones de Dios? Di con toda seguridad, amén y amén. Por si alguno duda, vuelvo a repetir el amén. En el libro de Proverbios, el capítulo 10 y el versículo 22, dice así la palabra del Señor: la bendición de Jehová, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Algunos se conforman con la bendición de ganar la quinielita un día, ¿no? Jugar el numerito. Algunos son suertudos, ¿no? Para invocar el número y ganan. Lamentablemente esas bendiciones muchas veces acarrean tristeza, porque no saben en qué ocuparla o la ocupan mal. Pero en la bendición de Dios está respaldada por el consejo de su palabra, y en él somos instruidos para alcanzar sabiduría y experimentar que la bendición de Dios no trae tristeza, sino plenitud al corazón, porque me lleva a comprobar vez tras vez que Dios es un Dios vivo y verdadero, Dios fiel que está presente. Si crees al Evangelio y hablas del Evangelio, ten por seguro que sus bendiciones te seguirán. No lo dudes, las bendiciones del Evangelio te seguirán. Sé fiel, firme en
en hablar del Evangelio, pero cree antes y vive ese Evangelio. No hablamos del Evangelio por las bendiciones, sino porque creemos en el Evangelio y hemos probado su poder. Tu vida hoy aquí es un testimonio del poder del Evangelio, porque has venido venciendo muchas otras cosas. Dios está obrando, y cuando yo he probado su poder, ha sido consecuencia de que Dios tocó mi vida. Y cuando Dios me toca, no puedo permanecer igual, porque Él me transforma. Y al transformarme, Él me hace apto para anunciar, hablar del Evangelio con autoridad, porque el Evangelio es experiencia en mi vida. No estoy hablando porque otros dijeron, lo estoy experimentando. Y cuando hablo del Evangelio, las bendiciones que seguirán serán cumplimiento de lo que Dios habló. No de que haya un mérito personal en nosotros. Las bendiciones que siguen a la palabra del Evangelio que es anunciada es cumplimiento de lo que Dios antes habló. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice así el escritor de la carta a los Hebreos: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Este es un versículo que no tenemos que olvidarlo, querido hermano. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, que Dios existe. Eso significa que le hay, que Dios es. Entonces usted le pregunta a la persona, ¿cree en Dios? Sí, creo. Ahora, nunca te quedes con esa última pregunta. Pregúntale luego, ¿crees a Dios? Es diferente. Creer en Dios significa creer que a través de lo que yo puedo ver, hay evidencia de que hay un Dios que está presente en su creación. Pablo lo dice en el libro romano. La creación da testimonio del eterno poder y de la deidad de Dios. Pero cuando yo pregunto, ¿crees a Dios? La dirección va señalando a lo que Dios habló. ¿Crees a lo que Dios habló? Wow. Eso significa que estás leyendo la Biblia, por lo menos para creer algo que conoces. Y entonces dice el escritor de Hebreos, el que se acerca a Dios, crea que le hay, que Él es, y que es galardonador de los que le buscan, abriendo el corazón para recibir y atesorar y amar su palabra. Porque allí está el testimonio de las promesas que le siguen a los que anuncian el Evangelio. Y ellas son el cumplimiento del galardón que Dios ha hablado por medio de su palabra a favor de los que le buscan. Tú eres uno de esos. Por eso estás aquí. Pero por todo eso, yo debo ahora entender cuál es la razón vital de mi permanencia en la tierra. Estoy aquí, como lo dije al principio, para difundir el Evangelio. Todavía Dios me tiene en la tierra para difundir el Evangelio. Pero al mismo tiempo, puedo conocer que ese propósito incluye a la vez correr la carrera de la fe.
No se trata simplemente de hablar, se trata de vivir. Esta es la razón vital por la cual todavía estoy aquí en la tierra. Tú y yo somos heraldos. Esta palabrita que parece difícil es sencilla. Un heraldo es un mensajero. Es una persona que tiene un mensaje para dar. Tú y yo somos heraldos para que otros conozcan el Evangelio. Y para eso, para que yo pueda anunciar fielmente el Evangelio, primero debo conocer al Señor. Porque saber quién es mi Señor le da significado a mi vida. Eso es muy importante. La vida tiene significado cuando yo he conocido quién es mi Señor. Porque cuando conozco quién es mi Señor, eso me va a llevar a entender lo valioso que es el propósito de la vida. Porque el propósito de la vida no queda en el significado de conocer al Señor. ¿Quién es mi Señor? El propósito de la vida tiene que ver con, habiendo conocido quién es mi Señor, ahora estar preparado para caminar con mi Señor en una comunión gozosa. Porque cuando camino con Él, disfrutando de esa comunión día a día, estoy preparándome en Cristo a correr para ganar. En Corintios capítulo 9, versículo 24, la Nueva Traducción Viviente dice así: ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que, dice Pablo, corran para ganar. En la versión Reina Valera dice, corran de tal manera que lo obtengan. En esta versión dice, corran para ganar. Y ahí está la razón del título del mensaje en esta mañana. El llamado de Dios es a correr para ganar. Es decir, correr de tal manera que sea una realidad el premio que de parte de Dios ha sido establecido. Y acá vamos en el asunto del premio. Correr para ganar no significa otra cosa que llegar a la meta. ¿Para qué? Llegar a la meta es necesario para obtener el mayor premio que un cristiano puede alcanzar. Todos hablan de coronas, pero el mayor premio que un cristiano puede alcanzar es conocer en plenitud a su amado Señor y Salvador. Porque cuando llega a la meta, aquello que antes era una esperanza, aquel día será en la gloria una hermosa realidad, porque le veremos cara a cara y llegaremos a ser semejantes a Él en una manera completa. Puede haber, pregunto, y quiero que pienses en esta pregunta y la lleves en tu corazón como un motivo de análisis personal, de reflexión y de motivación. Puede haber un premio mayor para tu vida y mi vida que llegar a ser semejante a Cristo Jesús el Señor. ¿Se imaginan lo que es eso? No tenemos ni idea. Por eso Pablo decía un día,
hablando justamente a los corintios. Hoy conocemos, vemos por espejo oscuramente. No conocemos ni entendemos todo. Pero una cosa hacemos, nos extendemos en fe, esperanza y amor hacia el cumplimiento de esa meta preciosa que es Cristo en nosotros, una esperanza viva y gloriosa, la cual será una hermosa realidad aquel día. Por lo tanto, el premio mayor para el creyente es llegar un día a ser semejante a Cristo Jesús el Señor. Eres portador, como hijo, de un mensaje para otros, en el cual das a conocer el Evangelio de Jesucristo. Pero al mismo tiempo que estás llevando ese mensaje que es poder de Dios, eres uno que en el llamado de Dios está corriendo para ganar, a fin de ser un día semejante a su Señor. Y cuando eso suceda, definitivamente habrás ganado la carrera. Hoy cada uno de nosotros está corriendo la carrera de la fe. Y debemos saber que en esa carrera Dios nos ha incluido en un programa que se llama proceso de transformación. Claudio el otro día nos compartía el miércoles este texto, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Es interesante esta palabra, porque allí Pablo, el mismo Pablo, dice, de modo, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y es interesante, el miércoles lo señalamos, que Pablo no dice, todas ya fueron hechas nuevas. No, hay un proceso de transformación. Pero en Cristo, el programa de Dios, llamado proceso de transformación, se lleva a cumplimiento. Es un proceso de transformación y de gloria. ¿Por qué de gloria? Porque un día, al llegar a la meta, alcanzarás la corona de la carrera, ser semejante a Jesucristo y gozar de una eternidad en la comunión gozosa de aquel que vive para siempre. El proceso se realiza permaneciendo en la carrera de la fe. Y el Espíritu Santo es el autor fundamental de esa obra. Si yo abandono la carrera, tengo un problema, porque el Espíritu Santo no va a tener la oportunidad de manifestar esa obra transformadora. Mientras yo permanezco en la carrera de la fe, el Espíritu Santo está allí activo. Él es el autor fundamental de la obra de transformación. Lo dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, dice Pablo, nosotros todos, le habla a la iglesia, mirando a cara descubierta como en un espejo, la palabra, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aleluya. Por eso es tan importante correr para ganar. Significa tener motivaciones claras y las expectativas centradas
en el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuáles son tus expectativas en la carrera de la fe? Las expectativas tienen que estar centradas en el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y para eso necesito tener motivaciones claras. Ahora, todo esto, las motivaciones y las expectativas requieren que yo esté dispuesto a tomar decisiones. Por eso les leía hoy aquello que Pablo señalaba en el versículo 26. Así que yo de esta manera corro. Él estaba tomando una decisión. Y yo necesito tomar decisiones. Las decisiones en la carrera de la fe son necesarias y son imperativas. Pablo lo decía. Así que yo de esta manera corro. Por eso es necesario que yo me pregunte, tengo que hacer un alto en el proceso de la vida para dar espacio a la obra del Espíritu Santo en mi corazón. Y yo debo preguntarme, ¿cuál es mi meta en la vida? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es mi meta? Mira, yo lo supe inmediatamente cuando conocí al Señor. Llegué al final de mi carrera, obtuve el título en la profesión que tengo. Inmediatamente entendí que la meta de mi vida no era hacer plata, no era construir un castillo para enriquecerme y darle a mi familia todo aquello que ella quería. La razón de mi vida era permitir que Dios llevara a cumplimiento su propósito y me guiara hacia esa meta que tiene en Dios bendición y vida eterna. Mi padre al principio no lo entendió, lo he dicho muchas veces. Él me cuestionaba el hecho de no saber aprovechar la profesión que tenía. Pero yo lo tenía afirmado, asegurado en mi corazón, porque el trato de Dios había sido real en mi vida. Entonces la pregunta es, ¿cuál es mi meta en la vida? ¿Se trata de algo temporal que te absorbe la atención todo el tiempo? ¿O será que es algo que aún siendo temporal, porque de alguna manera las decisiones que tomamos en la vida, lo temporal está incluido, aún siendo temporal, eso temporal está alineado con la razón vital de la vida, que es conocer a mi Señor para andar con Él? ¿Está alineado la meta de tu vida con esa razón? Conocer a mi Señor para andar con Él. ¿Está alineado? Piénsalo, medita, es algo personal. Es una reflexión que es necesaria hacer en nuestra intimidad, en nuestra relación con Dios. ¿Estoy preparado para responder a esa pregunta? ¿Cuál es mi meta? ¿Estás preparado, hermano? ¿Estás preparado, hermana, hermano? ¿Estamos preparados? Es una respuesta fundamental. ¿Cuál es la meta de mi vida? El apóstol Pablo estaba preparado para responder. Por eso él podía decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo temporal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. El apóstol Pedro también estaba preparado. Segunda de Pedro 1:16, no lo vamos a leer. El apóstol Juan también estaba preparado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Y tantos otros como ellos que entendieron el llamado de Dios, pero no solo entendieron, sino que abrieron su corazón a las palabras de Dios para discernir la dirección correcta de su vida.
Pregunto de nuevo, ¿estás tú preparado para responder cuál es tu meta? Esa meta que has propuesto, en la cual has tomado una decisión, ¿está de acuerdo con la voluntad de Dios? Pero además de eso, de conocer mi meta, yo necesito conocer las motivaciones que me mueven. Las motivaciones de mi corazón responden tan solo a un deseo personal, a algo que mi alma anhela profundamente, o ese deseo personal está rendido a la guía y dirección divina para entonces hacer su voluntad. Dios no nos hace hombres castrados, eunucos. Dios quiere que tus deseos personales y tus proyectos sean puestos a los pies de Jesucristo para que Él, a través de su gracia y su poder transformador, los lleve al cumplimiento de una manera buena, en la cual vas a disfrutar de las bendiciones del Evangelio y Dios va a traer algo aún mayor de lo que tú te imaginaste. El corazón necesita tener plena confianza en la voluntad de Dios para saber que en esa voluntad la meta y las motivaciones son claras. No es sí y no. La meta y las motivaciones en la voluntad de Dios son claras y ellas me van a guiar hacia lo que en verdad me conviene y que es eterno. Sin esa convicción, no tendré la firmeza para soltar algo que es necesario. Todos nosotros tenemos un pasado que nos ha marcado, todos. Sin convicción, no voy a tener firmeza para soltar aquel pasado. Necesito convicción en la voluntad de Dios. Porque ese pasado que está muchas veces allí, sin haber sido apagado totalmente, ha traído un presente sin futuro. Esa es la verdad. Y al mismo tiempo, ese pasado, Dios quiere que sepa, Dios quiere que yo lo sepa, que es un estorbo para un futuro rodeado de gloria. Ese pasado es un estorbo si estoy tomando la decisión con determinación de creer a Dios y correr para ganar. Y entonces ahora vamos al asunto que es fundamental. Si voy a correr para ganar, debo estar dispuesto a pagar el precio. Primera de Corintios 9:25. El apóstol Pablo dice en la Nueva Traducción Viviente: todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, un premio que es corruptible, pronto para dejar de ser. Pero nosotros, a diferencia de aquellos que corren en el estadio, lo hacemos corriendo la carrera por un premio que es eterno. El apóstol Pablo aconseja correr para ganar el premio espiritual, pero también deja en claro que la manera en que llevamos nuestras vidas en el diario vivir es un componente importante en el resultado final. No se trata, lo que estoy diciendo no tiene que ver con salvación. Se trata de correr la carrera para ganar el premio espiritual de ser semejantes a Cristo.
Si estás corriendo la carrera, es porque has nacido de nuevo. Y si has nacido de nuevo, tienes a tu favor el testimonio del Espíritu de Dios, el cual habla a tu espíritu, señalando que eres hijo de Dios. Por lo tanto, como hijo de Dios, fuiste unido a Cristo y en Él eres salvo. Ahora corresponde que corras para ganar. Y si estás unido a Cristo, tienes todas las herramientas para hacerlo. Si no estás corriendo, es el tiempo de preguntar si realmente estoy unido a Cristo. Si voy a correr para ganar, significa que debo estar dispuesto a pagar el precio. El apóstol Pablo lo dice con total claridad, sin vueltas, yendo directo al asunto. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 25, lo vuelvo a leer por si hoy no prestamos atención. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. En aquel tiempo, los que corrían en el estadio lo hacían para ganar una corona hecha, y acaba la explicación de lo que es corruptible y lo que es incorruptible. Esa corona estaba hecha de hojas de laurel o de ramas de olivo o de pino que habían sido sacadas de su hábitat natural, y al no tener la savia, lo natural era que al pasar el tiempo, ¿qué iba a pasar? Se iba a secar, se iba a marchitar, iba a dejar de ser. La corona en sí no tenía mucho valor material, pero era la recompensa de haber sido el mejor en la competencia. Aquella corona pronto se iba a marchitar, pero el creyente ha sido llamado a correr para ganar una corona, la cual es, como lo vimos el domingo pasado, en el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. No se marchita, no se pudre. Es una corona incorruptible. Pablo utiliza aquí un lenguaje figurado para ilustrar la ganancia del cristiano en la carrera de la fe. Y acá Dios quiere que sepamos esto, que tu carrera y mi carrera no es para competir con el hermano, sino para alcanzar vos y yo una corona incorruptible, la cual está disponible para ti y para mí. Está disponible para cada uno que se ha involucrado en esa carrera de la fe. Hay una corona preparada para cada hijo de Dios. Pero Pablo dice que para ganar la carrera, antes tiene que haber practicado con perseverancia. Eso requiere disciplina. Disciplina para ejercitar dominio propio y abstenerme de todo lo que no me conviene. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales que debo ejercitar? Escucha, lee la palabra de Dios cada día. Cada día, separa un tiempo de tu vida para ir al manual de la vida, establecido por el Creador. No tiene error, no tiene defecto. Lee la palabra de Dios cada día, ora a Dios cada día, ayuna toda vez que el Espíritu de Dios te instruye a hacerlo. Muévete en el consejo de Dios, obedece siempre a la palabra, mantente leal al Señor. Cuando esto hago, estoy viviendo la vida con propósito y puedo saber que mis motivaciones son
correctas y mi meta es clara porque estoy en la voluntad del Señor. Pablo decía en 1 Corintios 9:26, por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire. El que corre la carrera sabe cuál es la meta y allí permanece enfocado. 2 Corintios 9:27 dice en la Nueva Traducción Viviente, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Pablo anhelaba llegar a la meta porque él sabía que la meta era el cumplimiento del propósito pleno de Dios para su vida, ser hecho semejante a Cristo. Correr para ganar requiere todo eso. Y eso significa pagar el precio. ¿Estás listo? Pagar el precio, déjame decirte esto, no se refiere a mérito personal, como quizás alguno pudiera entender erróneamente. Pagar el precio significa aprender a depender de Dios, porque sin Él nada será posible. Por lo tanto, si voy a pagar el precio, necesito tener plena convicción de la voluntad de Dios. ¿Cuál es el precio que debo pagar? Soltar ese pasado que me detiene. Y a partir de ese acto de fe, entrenar día a día, siguiendo las disciplinas espirituales, sabiendo que muchas veces las cosas no se verán totalmente claras. ¿Ustedes creen que nosotros, como familia, vemos todo claro hoy? Estamos viendo apenas por espejo, oscuramente, pero aferrándonos, como decía Pablo, a aquel que me tomó, a fin de seguir adelante al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y muchas veces nos daremos cuenta que tampoco entendemos cómo Dios va a hacer lo que en nuestro corazón está representado por un motivo poderoso de oración. No lo sabemos. Días pasados yo le compartí a unos hermanos, oré a Dios diciéndole así, Señor, por favor, abre una ventana donde podamos ver lo que tú quieres hacer. Dios quiere que sepamos que lo que nosotros no conocemos, Él sí lo conoce. Lo que para nosotros es un misterio, para Dios no lo es. Pero si tan solo tenemos el crédito a tu favor, crédito es algo que está a mi favor. ¿Es así o no así, hermano Juan? Si tan solo tengo el crédito a mi favor, de la fe viva, de esa fe que está activa en el corazón, habrá valor para seguir adelante sin desmayar, porque he aprendido a depender de Dios sin importar las circunstancias, simplemente viviendo en su santa y perfecta voluntad. Y en el mientras tanto, esperando para ver y conocer lo que Dios definitivamente conoce y sabe. Es necesario que dejemos que Dios haga
su obra en cada una de nuestras vidas. De esa manera, rendidos a los pies del Señor, estaremos siendo parte del proceso, en una fe viva que se disciplina en Dios para no volver atrás. Hay decisiones en la vida que ponen una marca. ¿Recuerdan el pasaje cuando Jacob se encuentra con Dios cara a cara? Luchaba con un personaje que él no conocía, pero vislumbraba que era la presencia de Dios. Y cuando este personaje le dice, suéltame, Jacob dice, no te soltaré si no me bendices. Y en esa decisión, Dios se manifestó con poder y gloria y colocó una marca en la vida de Jacob. Nunca más él lo pudo olvidar, porque todo el tiempo, desde ese momento en que Dios lo colocó la marca, Jacob cuando andaba, cojeaba. Hay decisiones en la vida que van a dejar una marca, pero esa marca en un corazón rendido a Dios será suficiente para que la carga sea ligera, porque el corazón manso y humilde está dispuesto a aceptar los tratos de Dios, porque sabe que el yugo del Señor es fácil y ligera es su carga. Prepárate a pagar el precio y corre para ganar. Pero no olvides estas palabras con las cuales estoy cerrando. Proverbios, capítulo 21, versículos 30 y 31. Se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Ante el Señor, Proverbios 21, 30. No hay sabiduría que valga, ni inteligencia, ni buenas ideas. Los cuales muchas veces a los hombres y mucho más a las mujeres les sobra. Versículo 31. El hombre prepara el caballo para entrar en batalla. Tu vida es como un caballo para correr la carrera. Y es necesario prepararnos. El escritor decía, el hombre prepara el caballo para entrar en batalla, pero no lo olvides, el Señor es quien da la victoria. Aleluya. No pretendas y no presumas ser más sabio que Dios. Deja a Dios obrar. Él es el alfarero perfecto. Él no se equivoca. Él tiene cuidado de cada detalle en tu vida. Él sabe cuando algo que Él va a hacer te va a doler. Y ahí está el bálsamo de Dios para actuar. Pero es necesario que duela. Él es el alfarero perfecto. Él le va a dar a tu vida el molde según el diseño perfecto que Él pensó para ti y para mí. Déjate moldear. No te interpongas en la obra del Espíritu Santo. Ríndete a las manos del Señor. Y participa en el plan divino siendo obediente, corriendo la carrera para ganar, porque al final verás a Dios manifestar la victoria y sabio propósito que Él tiene para tu vida, y Él lo va a hacer en plenitud. Amén. De esta manera, corre para ganar.
Aleluya. Le invito a estar en pie, querido hermano. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tú nos has traído hasta aquí con un propósito perfecto, un propósito recto. Y podemos, Señor, confiar y descansar para apoyarnos completamente en ti, Señor. No queremos que nada de lo que tú planeaste se desperdicie por causa de una decisión errónea, incorrecta. Y como decía David, hoy podemos decirte, Señor, orando con total gratitud y sinceridad y honestidad: Señor, líbrame de los errores que me son ocultos. Señor, preserva a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí, pues entonces estaré limpio de toda rebelión. Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean cada día, en todo tiempo, gratos, aprobados delante de ti. Padre, oramos en esta mañana declarando bendición, porque tú, Señor, nos has llamado a correr para ganar. Y en ese proceso sabemos que hay que pagar un precio. Enséñanos a tomar las decisiones buenas y correctas, en las cuales somos aprobados conforme a tu voluntad. Y mientras esto ocurre, Señor, concédenos gracia para anunciar con denuedo la palabra del Evangelio, que es poder de Dios. Y mientras esto hacemos, porque creemos y hablamos, te rogamos, Padre, que tú manifiestes tu mano de poder, obrando sanidad, obrando salvación, obrando libertad, trayendo paz, manifestando milagros, prodigios y señales. Lo creemos, Padre, y oramos en esta mañana, bendiciendo a nuestros hermanos que están en proceso de salud. Bendecimos la vida de cada uno de nuestros hermanos, nuestra hermana Nilda Leyes, nuestra hermana Demetria Lagraña, nuestro hermano Néstor González, la mamá de nuestra hermana Mariana Fermina. Señor, cada uno que ha sido mencionado en su necesidad por la oración de tu Hijo, rogamos, Señor, que tú lo tomes en cuenta y por tu mano de poder sea hecha la obra, di la palabra y glorifica el nombre de Cristo. Gracias, Dios. Ahora, Padre, disponemos nuestro corazón para acercarnos a tu mesa. Y prepáranos, Señor, para hacerlo con gozo, con alegría, en la libertad de tu Espíritu, dándote a ti, Señor, gloria, honra y alabanza. Muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén.